Hoy corresponde trabajar el sistema de coordenadas polares. A diferencia de lo que hemos trabajado hasta ahora, donde solo hemos trabajado en el sistema de coordenadas cartesianas o coordenadas XY, para el sistema de coordenadas polares cambiamos el sistema de referencia al momento de trabajar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema de coordenadas polares, la relación entre el sistema cartesiano y polar, las ecuaciones y gráficas que vamos a trabajar en coordenadas polares, las tangentes a la curva en coordenadas polares que se utiliza la derivada y área en coordenadas polares que se emplea la integral. En el caso del sistema polar, el sistema polar, como podemos observar, cambia la forma en que trabajamos. Lo que antes para nosotros era el eje de las X pasa a ser el eje polar, que es una distancia dirigida que va desde el polo, que es el centro o el origen, hacia el lado derecho de manera horizontal. Lo vamos a representar con el 0 en nuestra primera vuelta y al completar la primera vuelta es 2pi. Además de el eje polar, cualquier punto va a tener una coordenada tita o ángulo dirigido que está en el sentido contrario de las agujas del reloj, se mide positivo, y en el sentido horario se mide negativo. Entonces el punto tiene dos coordenadas, la coordenada R, que es la distancia dirigida desde el origen hasta el punto, y la coordenada tita, que es el ángulo que forma con respecto al eje polar. Dijimos que si ese ángulo es positivo está medido en sentido antihorario y si el ángulo es negativo está medido en sentido horario. Si R es positivo está medido desde el origen hasta el punto y si R negativo está medido en su simétrico respecto al origen, es decir, que si estamos trabajando en pi cuartos, por ejemplo, y me dicen que el radio es 2, está medido sobre pi cuartos, pero si me dicen que el radio es menos 2, está medido en su simétrico respecto al origen, es decir, en 5 pi cuartos. Si el origen del sistema cartesiano y el eje X coinciden en el polo y el eje polar, las coordenadas XY y R tita tienen una relación que viene dada por la relación que se aprecia en la gráfica, ¿ok? Donde X es el que está, el cateto adyacente al ángulo, Y es el cateto opuesto y R es la hipotenusa. Entonces tenemos que, si yo tengo coordenadas polares y quiero llevar a rectangulares, hallo X R por el coseno y Y R por el seno. Y si tengo coordenadas rectangulares y quiero llevar a polares, el radio es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y el ángulo es la arcotangente de y sobre x. Aquí en el caso de llevar de rectangulares a polares hay que tomar la previsión porque como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado puede ser positiva o negativa, debo verificar el ángulo y analizar si el punto está en el ángulo respectivo o en su simétrico respecto al origen. En cuanto a las ecuaciones y gráficas, vamos a trabajar con 5 ecuaciones que se prestan para trabajar en coordenadas polares. El círculo, la lemniscata, la rosa, el caracol y los espirales. Las 4 primeras son curvas cerradas, la última son curvas abiertas. Tenemos la ecuación del círculo R igual a una constante A por el seno del ángulo o R igual a una constante A por el coseno del ángulo. Las lemniscatas R cuadrado igual a una constante al cuadrado por el seno de 2 tita y R cuadrado igual a cuadrado por el coseno de 2 tita. Las rosas R igual a la constante por el seno de n tita o el coseno de n tita. Si n es impar, esa es la cantidad de pétalos, es decir, que si es 3 o 5 o 7 o 9, pues esa es la misma cantidad de pétalos. Pero si n es par, es el doble, es decir, que si n vale 2, 4, 6, pues si vale 2, tiene 4 pétalos, si vale 4, tiene 8 pétalos, si vale 6, tiene 12 pétalos. Los caracoles, que son por ecuaciones a más menos b seno de tita o a más menos b coseno de tita,
donde la relación entre A y B me va a indicar el tipo de caracol. Si A y B son iguales, es un cardioide o corazón. Si A es menor que B, es un caracol con lazo interno. Y si A es mayor que B, es un caracol convexo. Y los espirales, R igual a A por tita es la espiral de Arquímedes y R igual a A por E a la B tita es la espiral logarítmica. La espiral logarítmica, si trabajamos en un plano que no sea logarítmico, solo vamos a ver como si fuera una colita, o sea, como una coma. En cambio, la espiral de Arquímedes sí vamos a poder apreciar completo la espiral. Vamos entonces a trabajar las gráficas en nuestro GeoGebra, que es el programa que estamos usando para trabajar y hacer los cálculos. Lo primero que podemos apreciar es que aquí está el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que cambiar del plano cartesiano al plano polar. Nos vamos a las propiedades, ubicamos la cuadrícula. En la cuadrícula la vamos a cambiar por la cuadrícula polar. Aprovechamos y le ponemos la distancia 1 para que no me dé distancias diferentes, o sea, cada unidad. Y vamos a ponerle un ángulo más pequeño, pi doceavos, para que veamos bastantes ejes. Como vamos a trabajar en el plano polar, es importante que quitemos la cuadrícula del eje Y, la del eje X, solamente vamos a trabajar en la dirección positiva para ver las distancias respectivas. El otro aspecto que necesitamos corregir es que la unidad angular no va a ser en grados, sino en radianes. Una vez corregido todo esto, tenemos ya nuestro plano polar. Aquí lo podemos apreciar, cada uno de los ángulos, las distancias. Si nos acercamos nos va a dar incluso el 0,5. Vamos a empezar por la primera gráfica, que fue el círculo. El círculo decíamos que es R igual a A por el coseno de tita o A por el seno de tita. ¿Quién es A? A es una constante que me la van a dar para decirme, por ejemplo, 2 por el coseno de tita. Para ubicar el tita vamos a trabajar en ABC, llevamos a las letras griegas y ubicamos el tita. Automáticamente el GeoGebra nos grafica la curva que estamos trabajando, ¿ok? Los círculos que están a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo del polo, se grafican en un ciclo de 0 a pi. Fíjense que aquí podemos visualizar el ciclo. Vamos a hacerlo de la otra manera porque de repente pues no nos acordamos que se hace así. Usamos la función curva, paréntesis, 2 seno del ángulo, el ángulo tita, punto y coma, nuestro ángulo que es tita, con el parámetro tita, desde 0 hasta pi. Hay un aspecto muy importante a considerar cuando trabajamos los círculos. El verde está ubicado a la derecha del polo. Mi polo es el 0. Pero, vamos a cambiarle un momentico la expresión a menos 2, queda ubicado a la izquierda del polo. Ese círculo es el que está referido al coseno. Pero si trabajamos con el que está referido al seno, está sobre el polo si es positivo y debajo del polo si es negativo. Hay un círculo que no es ninguno de estos dos, que es el que está totalmente centrado en el polo. Vamos a escribirlo, curva. El círculo que está centrado en el polo es una constante, por ejemplo, 2, punto y coma, con la variable tita. El parámetro es tita, arranca en 0 y termina en 2pi. De todas maneras, él automáticamente se grafica. Y podemos ver el círculo que está centrado en el polo. Hay una forma de trabajo que nos ayuda, que es usar los deslizadores. Vamos a crear un deslizador para que veamos cómo se forma la figura.
sobre todo ahorita en las otras curvas, esto nos va a ayudar mucho. Vamos a crear un deslizador, él nos dice, lo seleccionamos, ubicamos donde queremos hallarlo, lo queremos en medida angular, ¿ok? Porque vamos a trabajar con ángulos. Si escribimos aquí, en vez de pi, el ángulo alfa, vamos a poder apreciar cómo se construye el determinado círculo en cuestión. Fíjense que si partimos de cero, se va formando nuestro círculo. Y eso vale para cualquier curva. Entonces vamos a valernos de estas expresiones que ya tenemos para trabajar las otras curvas. Por ejemplo, decíamos que la siguiente curva a trabajar era la lemniscata. Vamos a trabajar con la lemniscata, que tiene por ecuación, esas ecuaciones, por cierto, ese resumen está en el material del aula virtual. La fórmula es r cuadrado igual a cuadrado por el seno de 2 tita o a cuadrado por el coseno de 2 tita. Quiere decir que como yo puedo graficar es r solamente, la función va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado, vamos a ponerle un valor cualquiera, por ejemplo 4, por el seno de 2 tita. Y tenemos nuestra lemniscata formada. Aquí podemos ver cómo se construye la lemniscata. Ponemos el deslizador a trabajar y verificamos cómo se forma la lemniscata. Tanto la del coseno como la del seno se pueden hacer exactamente igual. Nuestra siguiente curva son las rosas. Vamos a usar esta que está aquí para construir una rosa del coseno, por ejemplo, de 3 tita. Una rosa del coseno de 3 tita me va a quedar como el coeficiente que multiplica tita es impar, va a tener 3 pétalos. Si nosotros miramos, fíjense, tiene 3 pétalos, volvemos a cómo se graficaría la rosa totalmente. La rosa, al igual que las rosas impares, al igual que los círculos que están a la derecha o a la izquierda del polo, se completan en la mitad, es decir, en pi radianes. Si tenemos una rosa par, vamos a ponerle por ejemplo 4, que va a tener el doble de pétalos, 8 pétalos. Una rosa par tiene 8 pétalos, se grafica en su totalidad en un ciclo de 2pi. El caracol tiene por ecuación a más menos b coseno de tita o a más menos b seno de tita. Entonces vamos a poner, por ejemplo, donde A y B son iguales, que forma el cardioide. Sería 3 más 3 coseno de tita. Y automáticamente y tenemos nuestro cardioide. Vamos a ver cómo se construye. Vamos a aprovecharnos del deslizador para construir ese caracol. Podemos ver cómo se va formando el caracol, que en este caso es el cardioide porque A es igual a B. 3 es igual a 3. Lo mismo pasaría con el seno, que estaría hacia arriba o hacia abajo. Si queremos verificar la otra opción de caracol, que es el que tiene lazo interno, dijimos que es cuando A es menor que B, por ejemplo 1 y 3. Fíjense que se forma como un bucle dentro del caracol. Y el caracol convexo, que es cuando A es mayor que B, por ejemplo vamos a ponerle 4 y 2. Este caracol, ¿sí?, parece un círculo que lo aplastaron por un lado o por arriba o por abajo, ¿ok? Este es el caracol convexo. Si la relación es muy pequeñita entre A y B, pareciera que ese aplastamiento, ese espichamiento le hace como un huequito al círculo. Trabajamos todas las curvas que hemos trabajado hasta este momento, son curvas cerradas. Vamos a trabajar con las curvas abiertas, que son las espirales, tanto la espiral logarítmica como la espiral de Arquímedes. La espiral de Arquímedes tiene por ecuación a tita, es decir, una constante por tita. Vamos a poner que la constante es 1 por tita. Y tenemos
nuestra espiral de Arquímedes. Como esta es una curva que es abierta, entonces me conviene darle valores más grandes a este intervalo. Vamos a trabajar, por ejemplo, desde menos 2 pi hasta pi, para que veamos que ella se sigue formando. Si yo trabajo desde menos 4 pi hasta 4 pi, vemos cómo la espiral sigue creciendo. Si trabajo solo con el lado positivo, me va a quedar la mitad, ¿sí? Como si se estuviese haciendo la espiral a la derecha. Y si trabajo solo con el lado negativo, como si se estuviese haciendo la espiral en el otro sentido. ¿Ok? Entonces, estas curvas que son abiertas, pues pueden ir desde menos infinito hasta infinito formando la espiral. Y tenemos la espiral logarítmica, que vamos a aprovecharnos de hacerla aquí, que dice A por E a la betita. Entonces, una constante, vamos a decir que es 1, por el número de Euler, E, elevado a otra constante, vamos a poner, por ejemplo, 2, por el ángulo, y les decía yo que parece una coma. Miren, la espiral, aquí estoy lejos, muy lejos, mire, 200, y pareciera que es una coma. No se ve cómo se forma la espiral porque esta es una escala lineal, no es una escala logarítmica. Para poder ver cómo se forma esa espiral, verle cómo se enrolla, vamos a tener que usar una escala logarítmica. Fíjense que yo me voy alejando y allí está formada la espiral como si fuese una coma. A continuación corresponde las aplicaciones de tangente a la curva, que se utiliza la pendiente en coordenadas polares, considerando que si f es una función derivable de θ, donde r es igual a f de θ, x es igual a r por el coseno de θ, es decir, que f de θ por coseno de θ, y y es igual a r por el seno de θ, esto quiere decir f de θ por el seno de θ. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de r, f de θ en el punto r θ es igual, es decir, la derivada de y con respecto de θ y la derivada de x con respecto de θ, que sería el radio por el coseno más la derivada del radio por el seno sobre menos el radio por el seno más la derivada del radio por el coseno de θ, siempre que el denominador sea distinto de 0. En cuanto a las aplicaciones de la integral, que es el cálculo del área, si f es continua y no negativa en el intervalo desde alfa hasta beta, el área de la región limitada por la gráfica de r, f de θ entre las rectas radiales θ igual a alfa y θ igual a beta viene dada por un medio de la integral desde alfa hasta beta de f de θ al cuadrado por d θ, o lo que es lo mismo, del radio al cuadrado por d θ. ¿Quién es el radio al cuadrado? La ecuación que me están dando. Por ejemplo, esta ecuación de una rosa, vamos a ponerle menos pétalos para que sea más fácil de entender. Esta rosa de 3 pétalos, yo le puedo hallar las tangencias o de el área. En este caso, por ejemplo, podríamos hallar el área de esta rosa calculando un pétalo y multiplicándolo por los 3 pétalos. Entonces, es recomendable cuando tenemos rosas trabajar con un solo pétalo al momento de hacer los cálculos. El radio de esta curva f, vamos a trabajar con la variable t, es 2 por el coseno del ángulo. ¿Cuál es la derivada de 2 coseno? Esta es 3t. ¿Cuál es la derivada? La derivada de f, entonces sería menos 2 por 3, que es 6, veces el seno de 3t. Tenemos la función y la derivada de la función. Con la función y la derivada de la función podemos aplicar lo que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto cualquiera, la función por el coseno del ángulo más la derivada de la función por el seno del ángulo, todo esto entre menos la función por el seno del ángulo más la derivada de la función por el coseno del ángulo. Aquí tenemos expresada la pendiente, es decir,
que si yo quiero analizar cualquier cálculo de esta pendiente, lo que tengo es que sustituir el valor de t en esta expresión y voy a obtener el resultado. Recordemos que si yo quiero hallar las rectas horizontales, las rectas verticales y las tangentes en el polo. Las tangentes en el polo ocurren cuando el radio es 0, las tangentes horizontales ocurren cuando la pendiente es 0, es decir, el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. Debo igualar toda esta expresión del numerador a 0 y el denominador tiene que ser diferente de 0. Y las tangentes verticales ocurren cuando el denominador es igual a 0 y el numerador es diferente de 0. Si miramos esta gráfica en particular, podemos ver que hay una tangente vertical aquí y una tangente vertical en este lado y una tangente vertical que pasa por aquí, que coincide con esta línea. En el caso de las horizontales, pues vamos a tener una tangente horizontal aquí arriba, una aquí abajo, una aquí en esta parte del pétalo y otra aquí. Y en el caso de las tangencias en el polo, pues vamos a tener esta que estamos aquí, esta recta tangente, también esta tangente y tenemos a su vez esta tercera tangente que por cierto es a su vez una tangente vertical. Fíjense que hablando de este ángulo en particular, podemos ver que es la misma tangente porque entra por este lado y toca aquí la curva solo en el polo y sale hacia la parte de abajo. Y por último podemos calcular el área de cualquier valor usando la expresión de el radio elevado al cuadrado por el de ti. Por ejemplo, queremos hallar, dijimos, el área de un pétalo de esta expresión va a ser igual a 1/2 por la integral de la función. ¿Qué función para nosotros? Esta función f de t. ¿Cuál va a ser el extremo inferior? Donde empiece el ángulo. ¿Y cuál va a ser el extremo superior? Donde termine el ángulo. Pero por ser una rosa y las rosas tienen simetría, podemos graficar también solo con medio pétalo y podemos empezar en 0 hasta este ángulo. ¿Cómo sé yo cuáles son los ángulos? Dijimos que depende de la medida que yo le puse a la cuadrícula. Entonces vamos a ver que está cada pi doceavos, es decir, que cada rayita de estas es un doceavo. Un doceavo, 2 doceavos, 3 doceavos, 4 doceavos, 5 doceavos, 6 doceavos y así sucesivamente. Si vamos a medir por los negativos, menos un doceavo, menos 2 doceavos y así sucesivamente. En este caso está en la segunda rayita, es decir, un doceavo, 2 doceavos, 2 doceavos sería un sexto de pi. Pero ese es el final y va desde menos un sexto de pi, es decir, que el área de la región encerrada en este pétalo es 1,05. Si quiero el área total, vamos a ponerle aquí área del pétalo 1. Si quiero el área total, va a ser igual a 3 por el área del pétalo 1. Es decir, en este caso 3,14 es el área total de esta rosa. Si nosotros cambiamos la curva, tiene una longitud de 4 esa curva, es decir, es más grande, lógicamente el área debería aumentar. Entonces nuestra área de un pétalo es 4,19, pero de toda la rosa es 12,57. Entonces un ejercicio tipo parcial sería, por ejemplo, la curva R1 igual a menos 6 coseno de tita. Menos 6 coseno de tita. Y la curva R2 igual a 2 menos 2 coseno de tita. Podemos apreciar aquí que se conformaron. La curva que está en verde es un círculo que está a la izquierda del polo. Y la curva que está en rojo es un caracol, en específico un cardioide, que por cierto también está mayormente a la izquierda del polo. Entonces, lo primero cuando tenemos dos curvas es identificar dónde se cortan ellas. Entonces vamos a ver en qué ángulo se están cortando. Aquí dijimos pi doceavos, 2 pi doceavos, 3 pi doceavos, 4 pi doceavos, 5 pi doceavos, 6 pi doceavos, 7 pi doceavos, 8 pi doceavos. O sea que nuestro tita sub 1, el primer corte de tita, es en 8 pi doceavos. Equivale a 2 pi tercios.
Si seguimos contando, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pi doceavos. Es equivalente a 4 pi tercios. Se cortan en 2 pi tercios y 4 pi tercios. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque necesitamos, cuando haya el área, utilizando la fórmula de la integral, ubicar dónde son las intersecciones. Dijimos entonces 8 pi doceavos o 2 pi tercios, 16 pi doceavos o 4 pi tercios. Va a depender de el área que me estén pidiendo. A mí me pueden pedir el área que está dentro de la curva roja, fuera de la curva verde, es decir, esta que está aquí. Me pueden pedir el área que está dentro de la verde, pero fuera de la roja, es decir, esta área grande de aquí. O me pueden pedir el área común, es decir, esta área de aquí. Dependiendo del área que me pidan, es el cálculo que yo voy a hacer. Es decir, que si me piden el área común, yo voy a recorrer angularmente. Vamos a calcular el área común, que incluye los dos modelos, los dos ángulos. Entonces dijimos que el área común va a ser igual a un medio. Vamos a ponerle un paréntesis a esto, porque ese un medio afecta a todas las integrales. Y vamos a tener tres integrales. La que arranca en 0 y termina en 2 pi tercios de la verde. La que arranca en 2 pi tercios hasta 4 pi tercios de la roja. Y la que arranca en 4 pi tercios y termina en 2 pi tercios de la verde nuevamente. Entonces sería la integral. Entonces aquí tenemos el área común, que es esta de aquí, que iría desde pi medios hasta 2 pi tercios de menos 6 coseno del ángulo al cuadrado, desde 2 pi tercios hasta 4 pi tercios de la curva roja, que es 2 menos 2 coseno de t al cuadrado, y desde 4 pi tercios hasta 2 pi tercios de la curva verde, que es menos 6 coseno de t al cuadrado. Si yo quiero no tener que escribir las expresiones aquí, pues yo puedo decir que, por ejemplo, la curva, la ecuación f de t es menos 6 coseno de t y la ecuación g de t es 2 menos 2 coseno de t, y así no tengo que estar escribiendo las ecuaciones aquí, sino lo hago en función de f y de g. ¿Ok? Lo hice aquí para que viéramos cómo esta integral, que es la que uno plantea en el papel, le va a dar el resultado numérico. Esta es el área común. Si yo quisiera hallar el área dentro de la verde y fuera de la roja, vamos a aprovechar y me copio esto. Y vamos a hallar el área dentro de la verde, fuera de la roja. Va a ser igual la integral de la verde en el intervalo menos la integral de la roja en el intervalo. Entonces es la verde menos la roja. ¿En cuál intervalo? Desde 2 pi tercios hasta 4 pi tercios. Entonces aquí es esa área que está dentro de la verde pero fuera de la roja, da 12,57 unidades cuadradas. Les queda de tarea el área dentro de la roja, fuera de la verde.